Señor y Padre, que estás en el cielo, te damos gracias porque después del transcurso de toda esta semana nos das un día más de tu Santo Sábado en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí reunidos. Sabemos que hay hermanos que también nos siguen a través del Internet. Rogamos, Señor, tu bendición sobre todos. Señor, te agradecemos porque hoy estamos viviendo unos días especiales, no unos días sino unos tiempos, los últimos tiempos de este mundo. Y estamos viendo ante nuestros ojos cómo la profecía que tú diste hace tanto tiempo en tu palabra se está cumpliendo. Sabemos, Señor, que todo esto es el preámbulo de lo que tiene que venir, pero que en breve todo se va a suceder. Y te rogamos, tal como decíamos en la escuela sabática, que podamos ser aptos, Señor, para en primer lugar vivir esta fe, en segundo lugar compartirla y en tercer lugar estar preparados para todo lo negativo que nos pueda venir. Sabemos que tú estarás a nuestro lado, que tú nos ayudarás. Y en esa confianza, Señor, te pedimos que nos ayudes a aumentar la fe y a seguir adelante con esa esperanza de tu protección y sabiendo que cuando todo termine, tú vendrás a buscarnos y nos darás una vida mejor, con la cual ya no habrá toda esta problemática que hay en este mundo de pecado. Señor, que tu Espíritu está aquí con nosotros, que este tema pueda ser edificante para todos y ayuda, Señor, a tu pueblo para que despierte. Muchos vean el momento en que estamos, que tú no vas a venir el año que viene, pero sí muy breve, pero que se den cuenta de ese hecho y que así lo vivan y lo prediquen. Estate pues con todo tu pueblo, Señor, para que despierte. Y quédate con nosotros, que tu paz esté aquí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes nuevamente. Ya nos hemos saludado antes, pero repetimos. No sé si se oye eco o me lo hacen mis orejas. Es la sala. Es la sala. Ah, es que oigo como un eco. Sí, sí. También quiero saludar a los hermanos que nos están siguiendo allá en el Internet. Bienvenidos todos, que tengáis un feliz sábado. En esta ocasión, el tema que os he traído, bien, es un tema que no es propio, sino que es del hermano Humberto Fierro. Hace tiempo que no hablamos acerca de él, ¿eh? Y ya tal vez tocaba. Gracias a él, pues, nos afirmó en unas verdades que estábamos descubriendo, ¿verdad? Y nos ayudó mucho, ¿eh? Aquello que estuvimos estudiando sobre la edad de Adán, cuando pecó, etcétera, etcétera, ¿eh? Esas dudas que teníamos. Bueno, el hombre pues desde hace 60 años conoce todas esas cosas, hoy las está compartiendo, no hoy, hace mucho tiempo ya que las está compartiendo, pero bueno, gracias a Dios descubrimos su página hace, no sé, un par de años tal vez, escasos, año y medio, y desde entonces, bueno, hemos visto temas acordes con estas ideas que están surgiendo hoy en día. Sabéis, él ha expandido esa web. Tenía unos 500 temas y ya son más de 600 los que ha añadido. Y uno de ellos es precisamente este, la crisis venidera. Esto tiene mucha relación con lo que en estos días hemos vivido, las noticias que han venido de Cuba y de Estados Unidos. ¿Qué noticias son de Cuba y de Estados Unidos? La visita de alguien, ¿no? La visita del Papa a esos lugares, ¿eh? Todo lo que ha ido aconteciendo allá. Bueno, pues él nos habla acerca de que esto va a provocar una crisis venidera, ¿eh? Por eso antes citábamos que, bueno, nosotros somos de cierto modo profetas porque conocemos por la Escritura lo que tiene que venir en este mundo y lo proclamamos, ¿eh? Y nosotros estamos viendo que todo ese trabajo que está haciendo el papado en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos tiene una estrecha relación con la profecía bíblica y que a partir de ahí, pues bueno, se llegará a una unidad religiosa, unidad de pueblos también, ¿eh? Todo ello conllevará unas leyes, entre ellas la ley dominical, que será la ley que se levantará principalmente contra el pueblo de Dios, contra los observadores del sábado. Y a partir de aquí, pues bueno, la experiencia que vivió Elías, aquellos 3 años y medio de persecución, la volverán a padecer los hijos de Dios hoy, ¿eh? Por eso decíamos, ¿estaremos preparados ante eso? ¿Habremos hecho la preparación adecuada? ¿Nuestra relación con Dios será suficiente como para afrontar con éxito todo eso
y no por temor de caer y echarnos atrás. Nuestra salvación dependerá de eso. Si la fe nos sostiene o si por el contrario nos echamos atrás y nos perdemos. Bien, el hermano basa este pover en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ya sabéis que ahí se muestra una batalla, una guerra que emprende el diablo contra aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es lo que dice el pasaje. Entonces el dragón, Satanás, fue airado contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 17 nos dice que el testimonio de Jesucristo es ¿qué? ¿Alguno lo recuerda? El espíritu de la profecía. Bien, aquí vemos una ilustración, los que guardan los 10 mandamientos, el decálogo, aquel que fue dado en el Sinaí a Moisés. Cómo luego Jesús no convirtió, sino que repartió esos 10 mandamientos en 2, amar a Dios con todo corazón y amar al prójimo. Amar a Dios son los 4 primeros mandamientos y amar al prójimo los otros 6 restantes. Y en definitiva, todo ello se convierte en el amor que debe salir de nuestro corazón hacia los demás. Por eso no mentimos, no robamos, no matamos. ¿Por qué? Porque tenemos amor por los demás. Por eso que dice que estos mandamientos ya no están vigentes. Bueno, no todo el mundo va por ahí matando, robando, mintiendo, ¿verdad? Siendo cristianos. Pero los mandamientos no están vigentes. Solo hay un problema, el sábado. Los demás están de acuerdo, solo es el sábado. Bueno, excepciones. Hay algunos que el segundo también lo tienen problemático, no adorarás imágenes. Y ellos pues lo hacen, consciente o inconscientemente. Todo esto va a estar versado en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Es decir, que son citas de Ellen White respecto a la crisis venidera. Ella tuvo unas visiones por parte del Señor que escribió en sus libros. Creo que escribió como 40 libros o algo más. Lo único que luego se hicieron recopilaciones, se hicieron otros libros, etcétera, etcétera. Pero lo básico son unos 40 libros lo que ella escribió. Y comienza así, dice: en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Estos otros son los cristianos del Nuevo Testamento, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos, el mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Y nosotros pertenecemos a la Ferede. ¿Qué os parece? Y los mismos protestantes dicen que se van a levantar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios el sábado. Y nosotros, nosotros me refiero a la Iglesia Adventista, pertenece a ese grupo, que luego será opositor. Bueno, son incongruencias, ¿no? Pero es lo que hay. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. Fijaros, esto lo escribe Ellen White. Los protestantes están trabajando también para llevar el domingo al frente. Fijaros. Y eso que el domingo no es de ellos lo han aceptado, pero el domingo no lo inventaron ellos, lo inventó otra entidad, y ellos lo aceptan como tal. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones, y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si es posible, a los mismos escogidos. Es decir, se están preparando tormentos,
y se están preparando grandes engaños para hacer caer a los mismos escogidos. Hoy hay proyectos, ¿no? Proyecto Bluebeam, etcétera, que uno lo ve, caray, parece realidad, ¿verdad? Se han visto imágenes en Rusia, en diferentes países, ¿verdad? Pues fijaros cuando esos milagros sean eso, milagros, pero a la vez mentirosos, porque no vendrán de Dios, sino que vendrán del enemigo. Los dos poderes unidos para obedecer al dragón, la Iglesia y el Estado. Si no obedeces a la Iglesia popular, la que quiere gobernar sobre todo el mundo, irás, ¿dónde? Al infierno. Si no obedeces al Estado, ¿qué pasará contigo? Serás cogido a la cárcel. Es decir, que fijaros el panorama que el observador del sábado, que el creyente tiene, de aquí en adelante. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Ese libro lo hemos leído, y lo habéis leído particularmente, ¿verdad? Fijaros que lo que pasó hace 3000 años es un preámbulo de lo que va a suceder al tiempo del fin. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Quería que se arrodillara ante él, que le adorase. Y Amán, siendo devoto del Dios verdadero, no podía hacerlo. Y hasta, fijaros lo que el hombre se inventa para sacárselo de encima a él y a su pueblo. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Y una vez se pregunta, ¿es que los reyes de entonces eran cortitos o qué pasaba? Porque los hacían ir. ¿Os acordáis con Daniel? A Daniel le sucede lo mismo, ¿verdad? Dictaminan unas leyes que nadie ore a otro Dios que no sea al Dios Nabucodonosor. Pues lo firmo. Es que o eran cortitos o eran muy engreídos, ¿no? Y solo querían ser protagonistas ellos, ¿no? Algo había ahí. Satanás inspiró el plan. Satanás inspiró el plan. El plan no fue urgido por Amán. Detrás estaba el que trabajaba, que era Satanás. A fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Le salió mal. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. El rey luego hizo un edicto en el cual, como las leyes de Persia y Media no podían revocarse, ese edicto de la extinción de los judíos tenía que llevarse a cabo, no podía revocarse. Pero el rey hizo otro edicto que decía que los judíos podían defenderse, podían defender sus vidas, sus propiedades, de aquellos que los iban a atacar. Claro, ese edicto hizo pues que todo ese mal contra ellos se disolviera, terminase. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Fijaros, Elena White está viendo el futuro. Está viendo ya cuando salgan todas esas leyes contrarias qué va a suceder. Aquí hay unos pocos que nos estorban, que están privando que tengamos una paz mundial, un gobierno mundial. Lo están privando, van en contra del bien de la sociedad. Son un estorbo, hay que sacarlos de en medio. Esto ella misma le fue mostrado. Un indicio de que se acerca el fin. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en el siglo pasado, o en los siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. ¿Y esa mente trabaja desde hace cuánto? 6000 años. Cuando hizo caer a Adán, engañándole, maquinando en su mente, ¿verdad? Y a toda su posteridad,
al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, al mismo Jesús quería hacer caer, etcétera, etcétera, a todos los fieles que martirizó a lo largo de todos esos 1260 años. Ese poder aún está trabajando, no se ha tomado vacaciones, no ha cesado, aún está ahí. Y aquí vemos, pues, diferentes escenas. En primer lugar, el diablo y sus ángeles arrojados del cielo. Hubo una batalla, ¿verdad? Dice Apocalipsis. Vemos aquí una persona que se está rascando con una teja. ¿Os recuerda alguien? Job, ¿verdad? Un hombre que lo tenía todo, estaba feliz, adoraba a Dios, pero de repente todo lo que viene es negativo, lo pierde todo, la familia, las posesiones, incluso una tremenda enfermedad, pero en cambio él no maldice a Dios. Llega a decir, desnudo vine, desnudo me iré, pero el diablo detrás de todo. Esos jóvenes en el horno de fuego, por no querer adorar aquella imagen de oro que el rey había construido. El rey quería ir en contra de la profecía. En el capítulo 2 de Daniel notamos cómo el Señor le da la visión de esa estatua de diferentes metales, en el cual la interpretación que le da a Daniel es: tú eres la cabeza de oro. Pero él no solo quería ser la cabeza, quería ser toda la estatua. Y por eso creó esa estatua, porque quería un imperio hasta el final, por siempre. Y se rebela contra Dios. Y como estos jóvenes no quisieron adorar esa imagen, al horno de fuego. Pero murieron, ¿no? Entre ellos dice que había uno como el hijo de los dioses, de los príncipes. El mismo Jesús estuvo con ellos. Ni olor de fuego tenían, de humo siquiera, en sus ropas. Aquí vemos otra escena, el mismo diablo tentando a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Luego tenemos a otro anciano ya en un foso de leones, por orar al Dios auténtico, pero protegido por los ángeles. Y finalmente vemos ahí a un hombre que es apedreado, no es otro que Esteban. Y aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y en esa esperanza murió. Detrás de todo eso no estaban solo los hombres, estaba el instigador de los corazones, el diablo. Y lo estará hasta el final. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 18? ¿No habla allí de unos potentados de la tierra? Que se unen con ese poder, ¿verdad? Y luego pelean contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Fijaros. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. Ministros de la religión, De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Es decir, hacerles perder esa fe, que se retraigan de esa fe, que se echen atrás. ¿No ves que esto no tiene futuro? ¿No ves que vas a perderlo todo por no obedecer a los designios de la sociedad, para que todo vaya bien y tengamos un mundo perfecto, un mundo de paz por 1000 años? ¿No ves que estás contrario a todo esto? Es que ahora lo decimos como aquel que dice cualquier cosa, pero que esto lo oigan tus oídos en ese momento, que tengas delante de ti todos esos magistrados, gobernantes, jueces, etcétera, que te estén atosigando, tus mismos hermanos que te estén acusando, delatando, etcétera, y todo eso lo tengamos que vivir, que tengamos que marchar de nuestras casas, porque si no vamos a ser capturados y ejecutados. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, con engaños, con leyes engañosas, lo harán. No teniendo una así, dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico,
recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir esa falta. Como no conocen la Biblia ni siguen la Biblia, pues vamos a poner leyes humanas que afiancen nuestra idea y nos den soporte. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Incluso uno ha oído decir a veces en la iglesia, no, es que la ley dominical ya no será, eso ya pasó, eso ya no. Está escrito por Ellen White, está profetizado en el mismo Apocalipsis, ¿verdad? Prohibirán comprar y vender, etcétera, etcétera. Tiene que haber una ley, y estará. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. A pesar de que parecerá que todo está en contra, de que no tenemos salida, de que vamos a sucumbir, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. El Señor estará con nosotros. Esta es la seguridad. Pero como decían aquellos jóvenes, ¿y si muero? Pues que sea para la gloria del Señor, que sabemos que después el Señor nos va a dar una recompensa. Y esa es la manera que debemos mentalizarnos, de que si el Señor permite que por alguna circunstancia suframos martirio, para la gloria de Dios, como tantos otros, pero para la gloria de Dios. Lo malo es que suframos un martirio por ser malhechores, pero por hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios por ello. Quiere decir que tendremos una recompensa, ganada ya, no ganada, sino regalada por Dios. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, donde ha estado ahora el Papa, se separará completamente de la justicia. Bueno, y el proceso ya está ahí, ¿verdad? El proceso ya está ahí. Aquí vemos Capitolio, ¿no? O la Casa Blanca, el Papa actual, dándose la mano con el presidente actual de Estados Unidos, Obama. Y hay aquí 3 puntos. Dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Obama en teoría es protestante, es un país protestante. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Es decir, ahora son los preámbulos. Ahora el Papa ha ido allí, como lo fue el anterior, ¿verdad? Están haciendo preparativos, claro, según qué núcleos. Oh, cuidado que ahora saldrá la ley dominical, cuidado que ya nos van a perseguir. Estudiad las profecías y os daréis cuenta que no es el tiempo, porque no han finalizado estos 6.000 años. Eso será al final de esos 6.000 años, no antes. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén en el año 70, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a permitir que el diablo salga con la suya, que aniquile a tu pueblo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Es la angustia que se desprende. Una nota aclaratoria. Debe recordarse que Juan contemplaba representaciones gráficas y que por lo tanto debe tenerse en cuenta las reglas que rigen la interpretación de tales profecías cuando se intenta comprender el significado de los diversos símbolos. Parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte, para darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación. A Juan no se le dio una visión del cielo como en realidad es. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica que tenía el propósito de enseñar la lección espiritual que ya hemos destacado. Y esto está en el comentario bíblico adventista. Es decir, hay una serie de escenas, de símbolos que no son reales, son eso, son símbolos que representan cosas, o reinos, o etcétera, pero que no son tal cual. Pues hay que tener en cuenta cuando se estudia la profecía, el caso de los símbolos. No sé, Daniel, por ejemplo, él ve un carnero, y ve luego un cordero, etcétera, pero claro, no era eso realmente, sino eso simbolizaban unos reinos, unos poderes que lucharían, ¿verdad? Una obra que se ha de hacer. El Señor está haciendo su obra, todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. Ya queda poco. Ya queda poco, y Cristo vendrá a poner fin a todo esto. La señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Por eso cuando dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento, es porque no nos preparamos. Bueno, lo que tiene que venir ya vendrá, pero si no te preparas vas a sucumbir. Tienes que prepararte, tienes que saber qué es lo que vendrá para poderle hacer frente y poder prepararte. Si no, bueno, lo que tiene que venir vendrá no es una razón de defensa. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Bueno, el Señor ya hará. Yo vivo mi vida, el Señor ya hará. No. Como tú no pongas de tu parte, el Señor te abandonará. El Espíritu dejará de estar en ti. Hemos de ser como hombres que guardan a su Señor, que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia, mientras los hombres están durmiendo. Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia por parte de los hombres. Por eso dice, no es tiempo ahora de perderlo, por así decir, de tomarlo en cosas vanas, porque el momento está llegando. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos, subrayado, y aparentemente cristianos, subrayado también, pero cuando hablen se revelará el espíritu ¿de quién? Del dragón, que es el que está detrás. El Papa, uy, qué buena persona, uy, qué santo que es, mira, está pidiendo perdón por lo que la Iglesia ha hecho a través de los tiempos, etcétera, está ayudando a los marginados, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto es una apariencia. Ellen White decía en el conflicto, Roma no cambia. Utiliza tretas, pero no cambia. Hará la labor que tiene en mente.
Y hay aquí una nota que dice, hermanos, es precisamente en este tiempo después del 2000, poco antes del cumplimiento de los 6000 años de pecado, cuando se está desarrollando esta actividad, investíguelo usted mismo. Es decir, desde el año 2000 para acá están surgiendo todos rápidamente estas cosas. ¿No decía Elena White que los últimos movimientos serían rápidos? Pues estamos viendo ya grandes movimientos en pocos años. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Es decir, que conociendo lo que tiene que venir, por eso decíamos, somos como profetas, ¿no? Conociendo lo que tiene que venir, tenemos que decírselo a la gente, para que se den cuenta. ¿Por qué hoy la gente está reaccionando? ¿Por qué el ministerio está llegando donde está llegando, siendo un mini ministerio? ¿Por qué está llegando donde está llegando? Porque se hablan de las noticias relacionadas con la profecía. Y cuando la gente ve eso y ve que se está cumpliendo, caramba, hay expectación y la gente busca. Y gente que es atea o que está en otras religiones buscan y aceptan la verdad. Y está sucediendo desde hace tiempo esto. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Esa es la luz que irá en aumento, entenderán los entendidos. Los que están estudiando las profecías, se está refiriendo, estos son los que comprenderán. Daniel 12:10. Los que tienen acceso a Dios por Cristo tienen que hacer una obra importante. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza. La oración de los pastores y los miembros laicos debe ser la oración de David, sobre todo la de los miembros laicos. Tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Esto escribió el salmista. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Estas son las oraciones que teníamos que hacer. Leed la del capítulo 9 de Daniel y veréis qué oración. Señor, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Y Él se incluye, siendo un hombre justo, se incluye en esa oración. Y pide ese socorro del cielo. Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad. Cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina. Eso pasó en los tiempos de Esther. Los designios de los impíos enemigos de la Iglesia están sujetos a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los estadistas, la ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios. De su verdad y de su pueblo puede ser desviada, como se desvían los ríos cuando Él lo ordena. El Señor está aún en el poder y Él puede obrar cambios hasta en los corazones más inquietos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. El que manda a las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar, el mismo Creador infinito obrará en favor de sus hijos, si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas, hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Es decir, refrenará las fuerzas de las tinieblas. Él deja actuar al enemigo, al diablo, hasta cierto punto, pero no le permite ir más allá. ¿Por qué? Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y esta labor se va a hacer, aún con la oposición del diablo. ¿No dice Apocalipsis que los 4 vientos están siendo refrenados? El Señor está sujetando todo, porque si soltase, hoy el mundo, bueno, ya no existiría hace años, ya estaría destruido. Pero el Señor lo está sujetando para que el Evangelio se esparza y todos puedan conocer la verdad. La persecución hace resaltar la verdad. Fijaros eso. La persecución hace resaltar la verdad. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76:10.
Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus, fijaros, el desprecio que se le imponga. No se desprecia cuando uno dice las cosas como son, y hasta los mismos hermanos desprecian. Oh, pero es que el día y la hora nadie sabe. Ya está. Pero tú sabes que esto en el siglo XIX, no es igual, pero el día y la hora nadie sabe. Cerrados, ¿verdad? Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Es decir, cuando haya oposición, haya más persecución, es cuanto más la gente buscará y verá entonces la verdad. Cuando hay paz, hay tranquilidad, hay calma, se adormece hasta el estudio de la palabra. Porque estamos bien, no hace falta. Pero cuando hay oposición, entonces uno busca agarrarse a algo y a ver qué dice la palabra de Dios, entonces saldrán estas verdades y se aceptarán. Así fue en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado, los 3 hebreos fueron arrojados al horno ardiente. Pero Dios protegió a sus siervos en medio de las llamas, y la tentativa de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del verdadero Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de Babilonia. Incluso el mismo rey decretó leyes a favor de ese Dios, que todos debían adorar a ese Dios de los hebreos. Fijaros, y en principio él era reacio a eso, quería que se le adorase solo a él. Así sucedió también cuando se promulgó el decreto que prohibía que se hiciese oración a cualquier Dios menos al rey, como Daniel, según su costumbre, suplicaba 3 veces por día al Dios del cielo. La atención de los príncipes y gobernantes fue atraída a su caso, y fue echado ahí en el foso. Daniel tuvo oportunidad de hablar en su defensa, de demostrar quién es el verdadero Dios y presentar la razón por la cual él solo debe de recibir la adoración y nosotros debemos rendirle alabanza y homenaje. Y al ser liberado Daniel del foso de los leones, se tuvo otra evidencia de que el ser a quien adoraba era el Dios verdadero y vivo. Y también el rey de entonces también hizo decretos en favor de este Dios verdadero. Así también el encarcelamiento de Pablo llevó el evangelio ante reyes, príncipes y gobernantes que de otra manera no habrían tenido esa luz. Si no hubiese habido la persecución en Jerusalén, en Israel, el evangelio no llega hasta aquí. No sale de allá, no sale, se hubiese quedado entre ellos. Pero al haber esa persecución, ¿qué pasó? Fueron a otras naciones y allí donde iban predicaban y se convertían los gentiles y ellos quedaban atónitos. Y también ellos reciben el Espíritu Santo, se quedaban atónitos porque se creían que solo ellos tenían esa etiqueta de pueblo de Dios. Pero es a causa de la persecución que se esparce. De esta forma, los esfuerzos hechos para retardar el progreso de la verdad servirán para impulsarlo y también ensancharla. Desde cualquier punto que se considere la verdad, su excelencia se destacará con claridad cada vez más intensa. El error requiere disfraz y ocultamiento, se viste de manto angelical y toda manifestación de su verdadero carácter disminuye y sus probabilidades de éxito. Por eso dice que el diablo se disfraza, ¿no? Incluso como ángel de luz, para engañar mejor. Exacto. Las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley no han de permitir que se oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. ¿Alguien escucha? Hay que hacer frente a los obstáculos y superarlos. Debe hacerse una gran obra, y esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad. Deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda ahora. El amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Mientras se estén consagrando ellos mismos a Dios, un poder convincente acompañará sus esfuerzos para presentar la verdad a otros y su luz hallará acceso a muchos corazones. Fijaros,
cuando llegue la oposición y entonces hablemos, porque desde dentro se nos empuja a hacerlo, el Espíritu nos empujará a hacerlo, muchos aceptarán, muchos aceptarán. Muchos verán que estos no son enemigos de la sociedad, son buena gente, son gente que adoran al auténtico Dios, que están andando en las verdades. Y entonces se darán cuenta de que nos están engañando, ellos tienen la verdad, hay que seguirles, hay que unirse a ellos. Y esto sucederá. Y será una derrota para el diablo, ¿eh? Ya no debemos dormir en el terreno, encantado de Satanás, sino poner a trabajar todos nuestros recursos y valernos de toda oportunidad que nos ha provisto la providencia. La última amonestación ha de ser proclamada a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Y se nos hace la promesa, he aquí yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este tema está extraído de Joyas de los Testimonios. Bien, hasta aquí pues este no muy extenso PowerPoint, en el cual vemos como el hermano también tiene la visión de lo que va a acontecer. Y él, siendo un hombre estudioso tanto de la palabra de Dios como del espíritu de profecía, pues ha tomado todas estas citas que Ellen White recibió por parte del Señor, todas esas visiones, en las cuales da a conocer a su pueblo cómo eso no es ficción, no son solo palabras, sino que eso ocurrirá. Todo eso negativo vendrá contra el pueblo de Dios. Y ahora es momento, que aún tenemos libertad, de prepararnos, de tomar nuestras Biblias, estudiarlas, con todo el material necesario que necesitemos para encontrar, sea la Strong, sea lo que sea. Es necesario tomar para estudiar, para conocer qué quiere decir cada pasaje para mí. Y para prepararnos, en primer lugar, para estar fuertes ante ese momento, y en segundo lugar, para proclamar a otros estas verdades. Pero la persecución vendrá, no nos vamos a escapar de ella, vendrá. Y el Señor la permite por eso, para que el Evangelio sea esparcido por todas partes. Yo recuerdo que Pedro escribió acerca del fuego de la prueba. Mismo Pedro, el apóstol Pedro, escribió acerca de eso. La prueba, bueno, el pasar penalidades no le gusta a nadie, pero cuando uno está con el Señor y sabe que esas penalidades están ahí para que tú perfecciones un carácter y para que des un mensaje que de otra manera no harías si estuvieras sentadito cómodamente en el sofá de tu casa, pues entonces uno se da cuenta, viva las penalidades, porque gracias a ellas se esparce el Evangelio y otros muchos pueden conocer. Pero bueno, no serán para siempre. Hemos visto cómo llegará un momento en que Cristo aparecerá. Terminará toda esta oposición y viviremos por siempre jamás con Él en los cielos ya en paz, sin persecución, sin opositor, sin el enemigo que nos tiente, sin aquellos que se nos ríen. Todo eso se terminará. Quiera pues el Señor que hagamos preparativos hoy, en nuestra vida personal, para poder ser de ese grupo que estemos esparciendo estas palabras y que podamos estar en pie cuando Él venga. Y sobre todo para pasar esas penalidades, poder estar en pie firmes, aunque nos quiten la vida, poder estar firmes. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú utilizaste a hombres y mujeres santos a través de todos estos años de historia de este mundo, los cuales han defendido y han abrazado tu verdad y la han compartido. Muchos de ellos sufrieron la suerte de mártires, otros no, pero todos ellos se propusieron esparcir ese evangelio para que sus demás hermanos, hijos tuyos que aún no te conocen, también puedan vivir esta esperanza. Señor, este mensaje ha llegado hasta hoy, hasta nosotros. Tú utilizaste en el siglo pasado a Ellen White, la cual ella le diste todas esas visiones, esos sueños. Ella pudo escribir todos esos libros
libros sobre todo encarados hacia este futuro que en breve vamos a vivir, de cómo tus hijos, ese resto, debe prepararse para vivir esa fe en momentos difíciles. Señor, ayúdanos pues para que estudiemos tanto la palabra escrita, tu santa palabra, como también sus escritos. También proceden de ti y también tienen cosas importantes que decirnos. Ayúdanos pues, Señor, a estudiarlo para que podamos encontrar ahí soluciones a estos problemas que nos van a venir, sobre todo defensa ante ellos y sobre todo poder reforzar nuestra fe para hacer frente y no ceder. Señor, que no abandonemos el barco, que sigamos adelante a pesar de los problemas, porque sabemos que muy pronto tú vendrás y tenemos la mayor recompensa de todas, que es poder estar frente a ti, verte cara a cara por siempre, por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a ser valientes, que tu Espíritu nos ayude y nos ayude a hacer la parte que nos corresponde en esta obra. Despierta a tu pueblo, Señor, que todos vean estas verdades, las vivan y las compartan. Y también a este mundo, Señor, sabemos que hay muchas almas sinceras que están ahí, pero tienen que recibir este mensaje, que podamos llegar de alguna forma, o bien personalmente, o bien por el internet, o de la forma que sea, podamos llegar para que otros muchos puedan subirse a este navío y viajar con nosotros hasta ese momento en el cual vengas a buscarnos. Señor, que tu paz ahora quede con nosotros. Bendice a todos los que aquí estamos, a las familias que representamos. Señor, ayúdanos para que nunca te olvidemos, sino que al contrario te busquemos y tengamos tiempo no para perdernos las cosas de este mundo, sino para estudiar tu palabra a fondo. Quédate pues con nosotros, Señor, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.